Y a la vez, como los pueblos indígenas se retiran, yo también me retiro, porque eso no es obligatorio. Porque tampoco le voy a validar si no están, si la gente se va, yo no me voy a quedar tampoco. Entonces eso lo dejo mediante un oficio, si me permite, don Víctor, que amablemente yo no estaba en la ciudad, pero la secretaria Gabriela lo entregó en el Ministerio de Minería. Acá está el oficio original. Le adjunté el primer oficio donde yo digo que esto debería ser a través de una consulta indígena. Todo eso, bueno, queda en la parte de como, solamente como lector. Pero no solamente uno tenía que retirarse, había que hacer una acción. Y esa acción se le solicitó a don Víctor, que si bien se hablaba de solicitar una consulta indígena, había que tener argumentos técnicos y había que tener también, no sé, pues, algún funcionario que te ayude a solicitarla. Y don Víctor elaboró un documento que me lo entregó, ¿cierto? Ahora, ¿por qué no se presentó? Yo tengo que decir, estábamos en un asunto constituyente. Nosotros, aparte, estábamos con un congreso, estábamos, aparte de las obligaciones que uno tiene como consejero, así que se decidió todas las fuerzas ocuparlas en la convención. Desde mi parte, yo expuse en la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión de Forma de Estado, y a la vez también se hizo una iniciativa convencional, que lamentablemente también los convencionales rechazaron. Pero bueno, no tiene que ser. Y viene con mucho sentido a lo que se habla acá. De hecho, si ustedes revisan la iniciativa, habla también de la política nacional minera y lo que hicieron los pueblos indígenas rechazando el diálogo mal hecho. ¿Ya? Desde el punto de vista de nosotros, un diálogo con otro artículo del Convenio Nacional que es de participación no es suficiente. Entonces hasta ahí llegó, no se solicitó, y yo creo que, y ahora la continuidad, don Severo ya puede solicitarlo ya con un poco, bueno, con lo que nos tocó vivir a nosotros en ese momento, un momento difícil que todos, bueno, todos pasamos, fue difícil para todos, y, y bien, pues yo siempre dispuesto, y si necesitan, bueno, el apoyo que van a necesitar en relación con una vez que soliciten la consulta indígena, es que los pueblos los acompañen también y escuchar todo lo que pasó, todo lo que hemos vivido como algunos como consejeros, como indígenas. Y yo creo que uno está en los cargos de paso también y tienen otros también que por supuesto tienen que saber lo que a veces pasó y a veces lamentablemente se descontinúa, ¿cierto? Pero eso fue... no fue una idea mía también de decir, no, vámonos en Cocha Minera. Hubieron testimonios muy fuertes de personas que han sufrido el proceso de pasar por una minera. Tuvimos dos compañeros que fueron fundamentales del sector Mamí, del sector Parca, que son los que han vivido más desgarradamente lo que es estar al lado de una empresa y que quizás también le da apoyo, pero la calidad de vida es la que se destruye. Entonces, de los sectores Camiña y de Guara, más que nada ellos encerrados, no queremos pasar por ese asunto. Del sector Cariquima, recuerdo, también apoyaron porque también estaban en un asunto ahí con una minera y sentían que venía algo que los puede sobrepasar. Entonces, esa es la visión en ese momento. Yo creo que ustedes, bueno, son nuevos consejeros, pueden continuarla, pueden modificarla también. Ya eso está con ustedes. Yo de mi parte le cuento en resumidas cuentas lo que ocurrió. ¿Ya? Eso, señor presidente, agradezco. Sí, el- presidente, y igual Mario, como él era el presidente en ese momento también de la misma comisión, ¿Mm? en relación, según el informe que entrega acá el abogado, dice que en 2022 ya el Ministerio fue aprobado, la política nacional minera. La incidencia en este caso de participación de los pueblos indígenas dentro de ese proceso no fue incidente. O sea, no tiene incidencia más allá de como ciertas recomendaciones y nada más. O sea, de poder incidir en algo más allá, específicamente decir, no, nosotros tenemos esta posición como pueblos originarios. Igual, entiendo que se viola también el convenio 169, donde también es recomendable la ratificación del Estado, donde tenemos que ser consultados nosotros en este tema político, donde sí pues somos afectados directamente, en este caso con las empresas extractivas.
Entonces, yo creo que habría que hacer otra acción también de cómo nosotros ingresar o tener más injerencia en el sentido de como representante de Ecozona en ámbito legal, porque no podemos estar como oyente o como simple observador, siendo que somos los afectados directos. Sí, justamente, don Elías, mire, lo que se percibía era de que la participación que se estaba entregando en ese momento era ineficiente, totalmente ineficiente. Entonces, eh, pero también uno no puede decir, no, esto está malo, no, se tiene que tratar de hacer algo. Por eso que si tú te fijas, las personas que estuvieron en ese momento lo dejaron manifestado. Y tuve que decirle a Gabriela que lo deje en la Secretaría de Minería, porque todos los documentos que tú mandabas, o sea, prácticamente perfectamente los pueden dejar así hacia un lado. Y si tú revisas los resultados, no aparece ninguna incidencia, incluso del Consejo Consultivo, que parecía estar como para validar algo. Entonces, eso se percibió de manera inmediata. Entonces, recuerdo que nos organizamos algunos, bueno, todos estábamos preocupados del COVID en ese tiempo, pero nos organizamos los que pudimos y se dio la pelea en esa reunión, y fue, como les digo, fue bastante brusca la participación de algunos dirigentes en relación a esto, que no podía ser. Desde Arica, algunas personas tuvieron acceso al documento, al primer carta que yo dije, no, si tiene que ser así, porque no, de otra forma, esto nos va a pasar por encima. Sí. Entonces, eso lo teníamos claro y lamentablemente estábamos ahí y teníamos que dar alguna respuesta. Entonces, ahora, si bien eh, lo que yo también ya dejo también esto, no sé, en lo que va la política nacional minera, está aprobada, igual, ¿cierto? Hay incidencia y uno puede indicar, oye, no sé si aquí, acá no tiene, por lo menos no tiene cuento con esto, no tiene una relación. Y podemos nosotros seguir intentando, porque la política nacional minera lo que está buscando es un buen diálogo, ¿cierto? Que no es obligatorio tampoco. Ojo, porque las cosas Sí. en el CEA van a seguir igual. Sí, igual no. Van a seguir igual. ¿Cierto? Es una política nada más que te dice, oye, tratemos de conversar y que funcionen las cosas bien. ¿Ya? Y de partida ellos empezaron mal, o sea, porque yo creo, podríamos decir que están eludiendo una consulta indígena, indicando, haciendo la consulta en un momento donde todavía no habían afectaciones. La respuesta del Ministerio de Desarrollo Social indica que más adelante pueden haber. Claro, cuando hay afectación. Entonces, ahora va a ser pelea de los pueblos. Entonces, eh, pero en sí mismo, el CEA sigue funcionando igual, ¿cierto? La evaluación y todos los sistemas están iguales. El proceso 26, ¿cierto? Convenio 69, todo es igual. En caso de una consulta indígena, podían dejarse antecedentes para cambiar ese tipo de cosas. Sí, pero el artículo Porque, 66 es bueno y malo porque igual claro, o sea, se había que pesca ver de qué uno. tanta incidencia tiene efectivamente en los sistemas como estas consultas, ¿cierto? Lo que nos decía un compañero, no hay un derecho para los pueblos indígenas, porque hay personas famosas, abogados famosos, profesores famosos, que lucran con ello. O sea, ¿podremos cambiar eso? Ese es un sistema, ese es algo que no está regulado. Entonces, todas esas cosas se tomaron en cuenta. Sería interesante que busquen esos videos, están todavía, deben estar, están en la red, están para escuchar a ¿Está nuestros en la compañeros. página? Sí, sí, deberían estar en la página. Yo recuerdo que aparecieron todos. ¿En qué página, perdón? El ADG Guasore, Ah, ya. la han subido. ¿Qué Entonces, comisión? la comisión, Comisión. esta misma comisión. No, pero la otra, de las intervenciones de usted con el... No, mira, en la comisión es lo que nosotros hablamos como consejeros. En las otras solamente hay un acta, ¿cierto? Que es Hay muy general, que saber si muy son... general, en la cual yo tengo que decir, no, o sea, es que yo no soy uno de los que diga que es consulta indígena, no me pasen, porque ustedes saben, ustedes lo llaman a una reunión y los ponen ahí como que estuvieron, y lo que tú dijiste lo pueden achicar, disminuirlo o no ponerlo. Entonces uno que está en los cargos tiene que saber y percibir cuando todos te van a solamente usar como dirigente. Entonces, las reuniones solamente hay un acta, y hay una respuesta a esa acta que yo le entrego con fecha, a ver, déjame recordar que ya con 16 de agosto del 2021 lo respondo a esa acta.
Y después la última es cuando ya las personas, como te digo, empezaron a decir que no aceptaban y que no se negaban a que su nombre esté dentro de estos archivos, porque todo esto va a archivos. Si tú revisas la política minera, hay una cantidad de indígenas que participaron. Buena voluntad quizás, pero quedaron dentro de los registros. Entonces, por lo menos cuando ingresó el ADI fue un poco ya es público, digamos, tienen que verlo, tienen que indicarlo en un momento difícil, pero por lo menos los videos están y las cosas quedaron. No, Entonces, igual se entró se los- tarde también. ¿ah? Se entró tarde también. También no se Es sabía de que, mucho más antes el tema claro, del efectivamente, la proceso. política nacional minera avanza y posteriormente aparece el capítulo indígena. Y yo creo que como indígenas nosotros debemos acostumbrarnos con eso. No sé si los que participaban acá el reconocimiento constitucional en tiempo de Michelle Bachelet empezó y después del 2016-17 dijeron, ah, no, aquí hay un capítulo indígena y tuvimos que en poco tiempo participar, independiente de lo que quedó ahí. Entonces, siempre pasa, y yo como indígena tenemos que acostumbrarnos a veces de repente que no van a ser justo con nosotros. Y lamentablemente todas las mejoras tienen que a veces ser con bastante presión, lucha y desgaste también de los dirigentes, que es lamentable, pero bueno, Es yo así. creo que ustedes que están acá y los que han empezado vienen por algo de convicción, ¿cierto? Así que eso desde mi parte, cualquier medio empiezo a recordar un poco lo que ocurrió, no perdamos el contacto, yo por lo menos por WhatsApp puedo contestar. Eh, le dejo esto con bastante bueno, cariño, lo que se pudo hacer en ese momento, pero es así, y por lo menos, bueno, la consultora nos ayudó bastante en ese momento. Estábamos, la verdad, que solos igual. Sí. Estábamos solos y cada uno preocupado de la salud, la verdad, en ese momento. Así que eso. Aquí, ¿Qué donde, más? por ejemplo, en la parte 8, ¿Mm? dice el decreto mediante el decreto supremo número 2 de marzo de 2022, el Ministerio de Minería se aprobó la Política Nacional Minera 2050. Ya, aprobamos. Después de eso, bueno, para ese proceso de trabajar ¿Mm? por esto, la consulta indígena, ¿se puede ingresar después de que ellos hayan aprobado la política? Sí, Tengo. no está acá. Ah. Pero hay un PowerPoint para publicidad. Ya no me acostumbré a esto. Perdí un poco la práctica. Ya, primero que todo, buenos días a los consejeros, presentes en la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente. En razón de lo expuesto por Mario y en relación a la inquietud también de Gonzalo, se va a proceder a exponer previamente un pequeño PowerPoint de manera preliminar para que posteriormente se puedan ustedes enterar de los contenidos y así puedan tomar una decisión lo más acabada posible. ¿Ya? Ahora procedo ¿cómo se llama? A describir un poquito, a modo general, el contenido de todos los hechos que ocurrieron desde el 2019 hasta ahora. Claro, primero que todo, antes de la solicitud de la consulta indígena, en virtud de qué se va a solicitar la consulta indígena, ¿ya? Tal como mencionó Mario, es de la política nacional minera 2050 o 2050. En el gobierno anterior se generó eh, un preestudio, ¿ya? En relación a la generación de una política minera que direccionara interinstitucionalmente toda la política pública en relación a materia minera, a la preservación de los recursos naturales y puntualmente al desarrollo económico, medioambiental, social e institucional, ¿ya? Por lo tanto, aquí en el último párrafo voy a señalar que el propósito de la política nacional minera es construir una mirada prospectiva que, respetando la facultad de gobernar, siga para organizar los distintos actores y tomadores de decisión, de manera que no se pierda el rumbo respecto de los objetivos en el país en el largo plazo. Tiene por objeto abordar una visión común y de largo plazo y además conducir ordenada y coherentemente el proceso para lograrlo en un marco de tiempo.
Primero que todo, acá está el factor tiempo, ¿ya? 2018, en la cual se generó la política nacional minera, hasta el 2050. Ya hay directrices, hay procesos, hay objetivos, ¿no? Ya, como he explicado sucintamente que se trata de la política nacional minera, esta se tiene con 4 pilares: el eje económico, el eje social, el eje ambiental y el eje institucional. En relación al eje económico, trata principalmente en estar en la punta en la producción de la extracción de recursos naturales, ya la implementación de tecnología, implementación en materia de trabajo y de inversión en temas extractivos. Después tiene un eje social. Esto se refiere puntualmente a la vinculación que van a tener las empresas mineras cuando se instalen en relación a la comunidad de colectividades que se encuentren alrededor de ese tipo de actividades. Ya aquí se mejora la calidad de vida de los trabajadores, se desarrolla de una manera armónica desde los territorios y agrega valor a las comunidades del país. Después tiene un eje ambiental. Dice, vanguardia en la gestión de los recursos del ambiente, aborda los impactos y genera una ganancia neta de biodiversidad. Esto se refiere puntualmente al desarrollo sustentable, ¿ya? En relación a la generación de nuevas formas de actividad extractiva, ya como la energía verde, la utilización de los paneles fotovoltaicos y principalmente que la empresa vayan modernizando sus sistemas de mitigación y reparación en relación a los impactos que se van generando en el transcurso de su actividad. Después tiene un eje institucional. ¿Ya? Esto implica que los ejes anteriores, el económico, social y ambiental, van a estar direccionados por el Estado. ¿Ya? El Estado va a implementar políticas públicas, va a establecer normativas y directrices en relación a cómo se va a desarrollar la actividad extractiva en armonía con el eje económico, social, ambiental y también institucional. Ya, ahora vamos un poquitito al proceso de elaboración de la política nacional minera. Una vez que hemos visto a modo general, ahora vamos a los pasos que se siguieron. Ya el año 2019 se desarrolló entre los meses de agosto de 2019 y junio de 2020. Se organizó en torno a mesas de trabajo. Y si se fijan bien, las mesas de trabajo están direccionadas en relación a los ejes sobre los cuales se sustenta la política nacional minera: sustentabilidad ambiental, sustentabilidad social, sustentabilidad económica y gobernanza sustentable. El 2020 se desarrolló entre julio y octubre de 2020 en todo Chile para participar en talleres virtuales. En total se realizaron 18 talleres y 93 mesas. ¿Ya? Obviamente yo mencioné solamente las del norte, ¿ya? Arique, Iquique, Calama, Antofagasta, Coyhaique y Punta Arenas. Es más que todo como para ir redondeando del principio hasta el final, para no estar mencionando todo. Pero la lógica de esto fue participación a nivel nacional, porque esta es una medida no comunal, no regional, sino de afectación general y nacional. Después tuvo una fase virtual en la cual las personas participaron de la misma manera en la que estamos haciendo nosotros ahora, vía internet, vía Zoom y a través de otros sistemas también de plataformas virtuales, a través de las cuales actualmente ya se ha hecho presente y se ha hecho más notorio. ¿Ya? Después se encuentran las comisiones técnicas. Del año 2020, esta es la más importante. Dice, en el mes de julio de 2020 se conformaron 9 comisiones: institucionalidad, participación, relaciones laborales, productividad, cadena de valor, impuestos, minería verde, pequeña y mediana empresa y pueblos indígenas. ¿Cuál es el punto determinante entre el 2019 y el 2020? Es que en el 2019 los pilares que fueron la sustentabilidad ambiental, social, económico y sustentable fueron la base. Y posteriormente en el año 2020 se incorporaron nuevas materias, nuevos ejes. Y el eje que surgió fue el de los pueblos indígenas, más conocido como el capítulo indígena, en el 2020. Después, posteriormente, en el 2021, se generaron macrotalleres regionales. En el 2020 se produjeron talleres regionales
pero en 2021 se produjeron talleres macro-regionales, o sea, ya no era por regiones, sino eran por zonas, zona norte, zona centro, zona sur, zona extremo sur. Ya durante el 2021 se realizaron 8 macro-talleres. En marzo se realizaron 5 macro-talleres en la zona norte, en Arica, Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Estas 3 regiones conformaban la macrozona norte, ¿ya? En marzo del 2021. ¿Puedo interrumpirle? Sí. Yo que fui del Consejo Consultivo, el de Arica y Tarapacá se hizo juntos. Fue la última reunión donde le digo que fue bastante conflictiva y brusca. Eso fue. Sí, ya. Lo separa, pero fue una, porque había dirigentes de Arica. Ah, Y ya. nada. Claro, perfecto, porque eran macros. Sí, Macro-talleres. esa Claro. es la que le digo, la cual yo ya respondo y digo, Claro. se va la gente, me voy yo también. Sí, porque en 2020 eran regionales, particulares, y después en 2021 se inician las Sí, macro-regionales. ya casi al último, ¿no? Y después, en agosto del mismo año, se realizaron 3 macro-talleres. Y si se dan cuenta, se incorpora Atacama. ¿Ya? Después se ve avance en la política nacional minera y su evaluación ambiental estratégica. ¿Ya? ¿Y cuál fue el propósito de incorporar una evaluación ambiental estratégica? Es el incorporar la temática medioambiental y sustentabilidad a la política nacional minera, porque está avanzando como política minera así a secas, pero igualmente había que incorporarle la temática medioambiental, que en el fondo es inherente a este tipo de medidas. Después, ahí está, se puso la evaluación ambiental estratégica, en el sentido que lo mencioné, y después vamos al 2022, que es este año, que es el año que interesa, del que me imagino van a salir posteriormente preguntas como la que se llamó Severo. Sí. Mediante decreto supremo número 2, del 2 de marzo de 2022, hace no mucho, del Ministerio de Minería se aprobó la Política Nacional Minera. ¿Ya? Para los efectos legales, dicho decreto aún no ha sido dictado, ¿ya? Es decir, todavía no es promulgado ni publicado en el Diario Oficial. Este punto, yo en lo personal pienso que este es el punto más importante porque a pesar de que se produjeron todos los procesos del 2019 hasta el 2021, si una línea coherente dentro de lo que es esta participación, el 2022 ya empieza a mostrar el resultado, lo que generó las gestiones de los años anteriores, y es el texto de la Política Nacional Minera aprobado, pero en el sentido de aprobado dentro del proceso de generación de este documento. De ellos. Claro, De ellos. claro, internamente, no que entre en vigencia y empiece a ser obligatorio para todos. Ese es el punto importante, el que a mí me interesa que quede claro. Ya voy a repetir, para los efectos legales, dicho decreto aún no ha sido dictado, es decir, todavía no es promulgado ni publicado en el Diario Oficial, ya porque el decreto número 66 respalda este parrafito donde señala que puede efectuarse consulta indígena antes de que se dicte la medida. Una consulta, si este decreto de ley aún no ha sido dictado, es decir, todavía se puede hacer algo, y aparte que cuando se hace el decreto tiene que haber un reglamento para que ese decreto sea, digamos, que se vaya a aplicar, ¿no es cierto? Claro, el término sencillo, como usted lo mencionó, se puede hacer algo, y ese algo es solicitar la consulta indígena, porque mientras se puede hacer la consulta indígena, se puede solicitar, ¿ya? Porque la consulta indígena procede de oficio, por el mismo órgano público decide internamente elaborar un proceso de consulta indígena y lo ejecuta para implementar su medida o lo piden los ciudadanos, ¿ya? Y mientras esa medida no sea dictada, puede efectuarse la consulta indígena, y si puede efectuarse, puede pedirse. Ese es el punto. Ese es lo que puede solicitarse. Y por cualquier duda que haya en relación a eso, está la página www.politicanacionalminera.cl. Ahí se está llevando el proceso paso a paso de lo que se estaba haciendo desde 2019 al 2021 y muestran toda la etapa finalizada, etapas por finalizar y etapas que aún no se realizan.
Y dentro de la etapa que aún no se realizan está la dictación de la medida. Ya, bueno, entonces, o sea, lo bueno es que ya hay algo concreto, lleno, Claro. o sea, la política de soberanía, ellos terminaron su trabajo y hay algo concreto en lo que uno puede trabajar, Claro, efectivamente. claro, Pero exactamente. en la página yo, en un momento, yo revisaba los resultados de Tarapacá y de Arica y no encontraba nada, no había nada. Y seguramente debe haber sido por este conflicto que ocurrió entre los indígenas, tiene que haber sido por eso, porque en otros, antes tú buscabas Tarapacá Claro. y salían. Hay Sí. personas de pueblos indígenas que participaron, hay varias que estuvieron ahí conocidas, que ahí apoyando en política, en minería verde, ¿cierto? Estuvieron ahí, y uno Claro. lo puede encontrar, pero, cuando nos tocó ingresar a nosotros esos documentos yo no los vi porque yo quería saber, oye, ¿tomaron en cuenta lo que dijimos? Porque, como le digo, fue bastante unos dirigentes fueron bastante bruscos con los representantes de la minería y yo no, por lo menos no los vi. Tendría que revisarlo o Claro. revisarlo ustedes, a ver qué es lo que hay, qué se puede quizás argumentar como algo histórico, no Claro, sé, no jurídico. pero en jurídico ¿Ah? el documento existe. Ya, el final. Claro, sí. Yo quiero saber a Víctor o a Marijo, Ajá. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿cómo se trabajó el capítulo indígena? O sea, ¿cómo viste tú ese trabajo? Ya, mira, el capítulo indígena ya venía con armado. Te entregaban una cosa que se llama capítulo indígena y te decían, mira, esto está trabajando, y habían metodologías, ¿cierto?, de trabajo donde a ti yo ya la conocía por donde te iban a formar por grupos, tú trabajas acá y allá, y los resultados se unen y ellos lo iban a sistematizar seguramente. Algo que yo encontraba malísimo, o sea, era súper difícil incidir. Ya, porque supongo que se trabajó territorialmente, disculpa, y hay o sea, acá en la página apareció una mesa nacional en relación al capítulo indígena. Ya. Entonces, no sé si en algún momento tú Mira, tuviste o tuviste mira, participación en lo esa que mesa. pasa es que más antes, como comentaba don Víctor, hubieron participaciones, o sea, llamaban a personas de pueblos indígenas a participar en la política nacional minera. Cuando a mí me tocó participar en consejo consultivo y después en la macro zona regional norte, podríamos decir, que era Arica y Tarapacá, por lo que yo percibí, estaban los consejeros ADI de Arica, habían consejeros ADI de acá y personas que participaron en procesos de minería. Pero la metodología era la misma. Grupos, tú te vas por sustentabilidad, minería verde y cosas así, entonces es fácil, desde mi punto de vista, porque yo estaba en el sector de, tú puedes sistematizar y no es difícil la incidencia, porque si tú lees más atrás hablan muy bonito, ¿cierto? De diálogo, sustentabilidad, ¿cierto? Pero con esas condiciones sobre todo para los pueblos indígenas, que no son una categoría, o sea, no son jóvenes, no son abuelos, sino que son un pueblo, ¿cierto? Nosotros estamos claros que somos un pueblo, que tenemos jóvenes, abuelos y todo. No era un diálogo que nos iba a poder hacer explicar realmente lo que íbamos a hacer, porque la mayoría son los primeros afectados. ¿Ya? Eso es lo que yo percibí. No iba a poderse incidir y estaba como muy, ¿cómo le llaman esas entrevistas? Cuando son tan casi listas, guiadas. Así. Entonces había un documento que te entregaban, todas estas directrices, entonces tú o te acomodabas ahí acá y incidías. Y entonces seguir participando, todos los que estuvieron ahí sabían que iba a ser más perjudicial para nuestros mismos pueblos, porque después íbamos a estar como parte Entonces se decidió todos retirarnos, etc. Dejándolo de la consulta indígena en ese momento, pero en este momento yo considero que está mejor porque hay algo sólido con que actuar. Hay unos documentos que también pudimos rescatar además antes cuando lo hizo don Víctor. Yo pedí al Ministerio de Desarrollo Social vía transparencia. Y bueno, don Víctor trabajó, pues yo no. ¿Y en algún momento se pidió los resultados de la mesa nacional en relación al capítulo indígena? No, mira, como te digo, solamente nos entregaron el acta, un acta muy general de la primera reunión del Consejo Consultivo y después de la macrozona norte. Y ahí es donde los pueblos se la tiran y, como te digo, claro. pasa eso, entonces ya,
no nos Ya, conviene. por ejemplo, eso de las macros zonales se entiende que es como el capítulo previo a lo que fue la mesa nacional. Claro. Entonces, probablemente nunca se supo los resultados de la mesa nacional. Sí. Pero sí, o sea, yo entiendo lo que Ujú. expone Mario y creo que nosotros ahora tenemos que tomar decisiones, pero también necesitamos información. Sí. O sea, por ejemplo, cómo se trabajó en la mesa indígena, el capítulo indígena, Ujú. cuáles fueron los resultados de la mesa nacional, porque nosotros tenemos que ver si vamos a estar de acuerdo con lo que llega, porque se supone que acá hay actores indígenas participando. Tenemos que saber quiénes participaron, entonces Bien, ya son cosas que nosotros claro. tenemos que Lo resolver que ahora ocurre en es la que mesa. más antes, en la participación de los llega, yo sé que le llegaban correos a mucha gente y algunos iban y participaban. Tú revisas el proceso anterior, antes que entrara el ADI, hay personas que participaron y participaban en las mesas y están los resultados y están los nombres, tú los puedes encontrar. Cuando ingresamos nosotros, ya yo ingreso, como digo, al Consejo Consultivo, que es observador. Lo primero que veo es un conflicto. Habían personas de Atacama, habían personas que indicaban que no estaban de acuerdo, habían otros sectores que sí, sobre todo mapuches, habían que ellos indicaban que estaban de acuerdo, eran como pequeños empresarios, una cosa así yo podía percibir. Y después, como te digo, los que estaban, personas del Consejo Consultivo, yo, más los que fueron invitados, se retiran. Fueron, creo que, 2 personas que estaban de acuerdo con seguir el diálogo. 2. Sí, tiene que haber, por eso digo, esos documentos yo no los vi nunca. Traté de buscarlos porque se supone que todo era público y no estaban. Quizás debe haber sido porque las personas negaron su consentimiento a aparecer en esa. Pudo haber sido eso. Yo no vi ningún documento oficial, pero hasta ahí llegó y en ese momento había que atacar por lo de la consulta, pero como estábamos, no, en ese momento se concentró más en la convención e incluso hubieron consejeros que decían, nosotros dejemos esto, no nos metamos en la política nacional minera, veamos lo que es el congreso que estábamos realizando en ese momento y seguimos con lo de la convención que podía haber tenido incidencias mayores. Una consulta a Víctor, la parte técnica, ¿qué incidencia tiene si se puede solicitar la consulta, siendo que hay indígenas que sí participaron y están dentro, y lo raro que están dentro de ellos no está, en este caso Mario, no estáis tú, en la No, tú como consejo actuante, consultivo, no estáis, salimos sí, pero no todos. estáis tú, pero sí están los otros participantes aymara que sí tienen incidencia, están dentro del acta, Claro, entonces, pero los ¿cómo oficiales, se puede, qué incidencia tiene si se solicita nuevamente una consulta, siendo que ellos van a decir, no, pues si participaron en toda la ley Hay que tenemos participación. y están su demanda? mira, disculpen por experiencia, recuerda que nosotros hemos estado en procesos de consultas indígenas y claro, muchos se retiran y otros siempre quieren avanzar. Entonces ahí se habla por representatividad y por espacio. Claro. Entonces aquí hay documentos claros, consejo consultivo, ADI, se retiran, no siguen. Sí, Entonces, las personas que continuaban, o sea, que querían el diálogo, eran prácticamente 2, uno de la región de Tarapacá, creo, y uno de Arica, que querían, que son oye, particulares. particulares. Sí, por el Eso. decreto 66 son particulares, una persona Por eso normal. te digo, yo Y, desde mi punto de vista. y claro, sabemos que el Estado siempre siguen con ellos, ellos claro, y no con la por experiencia no lo Sí, sabemos, pero lo que ocurre aquí es que cualquier persona puede solicitar la consulta, o sea, personas Sí. pueden solicitarla siendo afectados, así que no habría problema. Ellos no, pero pueden ¿qué indicar. incidencia, si tendría incidencia al solicitarla en este aspecto? Pasar a la No, consulta. No. O sea, lo pueden hacer caso como no pescarlo. es que el tema es que en toda participación y sin exceptuando la consulta indígena, si tú participas desde el inicio y te retiras, el proceso continúa. Y vemos con claridad acá que, como mencionó Mario, que hubieron dirigentes que se retiraron, pero aún así el proceso continúa y el producto ya está listo y terminado. A los En la cuales falta pregunta, solamente la Víctor, promulgación y en la publicación. pregunta que hizo delante, Ahora, con el final 2022, ya todo eso ya está ahí, estamos ahí en el proceso de ser aprobado. ¿Qué incidencia si nosotros se solicita acá, de todos los ADI, en la zona norte, como llaman ustedes, no sé, de Arica, nueva consulta por el proceso que ya se realizó? ¿Hay incidencia o no hay incidencia en ese aspecto? no. Incidencia La en cambiar, técnica- Que los tomen en cuenta hacer la Sí. consulta.
O sea, en el sentido de que el servicio puede decir, acá están las actas donde ustedes participaron y por lo tanto no procede la consulta indígena. Igual procede la consulta. Esa es la gran cosa, pero igual, Porque el decreto 66 no contempla esa situación como impedimento para solicitar la consulta indígena. Lo único que solicita es que se solicite y se efectúe antes de que la medida sea Pero liberada. se puede tomar como vicio también, porque si ya venía estructurado, de cierta forma ya estaba viciado. no, la o sea, nosotros podemos, o sea, le hemos visto Argumentar. cuestiones, pero lo que técnicamente dice don Víctor es que No sé, no se necesita otro argumento más que poder justificarla, que efectivamente afecte. Es que el tema central acá es la susceptibilidad de afectación directa. Es el Justificar, tema. justificar, Claro, ese es el tema. justificarla. Justificar por qué pide la consulta indígena, no teniendo ninguna incidencia el que dirigente haya participado previamente Exacto. en el proceso de Ustedes se retiraron por participación algo. de la Sí, política no nacional. sabíamos, por una digamos, afectación, no iban es una causa igual. Claro. iban a Es un punto, estar, digo, Son de, dos caminos aparte. iba a ser una moledora de dirigentes y volvían a moler. Entonces, esto nosotros sabíamos, pero técnicamente lo que está diciendo Víctor es que no se necesita, o sea, tanto argumento ni ningún poder, sino que efectivamente se pruebe que hay una afectación. Y aquí hay una política nacional que está aprobada, llena, completa, está redondita, a la cual uno Claro. puede trabajar correctamente. La otra vez todavía faltaban espacios, todavía faltaba, entonces, claro, era adelantarse, pero teníamos que hacerlo, ya se decidió ir por otro camino. En definitiva, yo creo que la incidencia va a depender de la fuerza que nosotros le demos a la solicitud de consulta Sí. y probablemente no va a tener una incidencia directa en lo que ya se hizo, ya se está haciendo, pero sí va a tener incidencia social y política, pero Sí. depende de nosotros. También, sí, o sea, siempre cuando nos ha tocado a nosotros, bueno, de mi parte, siempre tiene que ser un asunto jurídico, ¿cierto? Que alguien tiene que abrir los ojos de lo que es jurídico, social, tú tienes que mover a tu gente, tienes que, aquí tienen que, ¿cierto? No, si esto no corresponde. Y disculpa, Y por último, Mario, también política. sí, yo creo que independiente porque el estar o no de acuerdo nos va a llevar a conflictos internos sí, entre por todos supuesto, nosotros, por eso supuesto. lo sabemos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que actuar y pensar más en macro, porque no solo Mira. es la política nacional minera lo que nos está afectando, sino que son las medidas del Estado, no solo en este proceso, sino que, por ejemplo, en las medidas del sistema de evaluación ambiental, o sea, en todo lo que está relacionado con la minería. Exactamente. Y déjenme decirle, disculpen, Libertad le da un punto central en los problemas que hemos tenido nosotros avanzando en los procesos, distintos procesos de consulta. Se agrupan los de, porque tú soy de allá, porque yo soy de acá, porque tú tenías amigos en la política y yo no, porque tú tenías amigos en la minera y yo no, y se pelean. Y por lo menos acá en el ADI, hay de todo, tenemos distintas realidades y aprendimos a ser más compañeros que ver nuestros puntos de vista. Siempre aprendimos a ser compañeros, porque todos venimos con una historia distinta. Hay sectores que están puro agrícola, hay otros que tienen mineras encima, que han luchado, que han sufrido lo que es tener eso. Yo lo conozco, he tenido grandes amigos que han pasado este tipo de procesos. Entonces, en estos asuntos, esas cosas hay que dejarlas un poco de lado, es decir, esto nos va a afectar a todos. Lo que le pasó a ustedes, que no nos pase a nosotros, ¿cierto? Porque si es que los van a ver así, uno los ve al tiro la diferencia. Y digo, ya, está ya, vengan a pelear, que salga él, que avance el otro. Esas son las estrategias que siempre se han usado. Dígame. No sé, o sea, evidentemente todos somos diferentes, tenemos diferentes opiniones. Sí. Aquí hay una cosa que es fundamental, que es como, por ejemplo, ¿qué somos nosotros? Justamente. Somos animales, o no sé, Indígenas. ¿Cuál es la cosmovisión de nuestra, digamos, de nuestra identidad? Y con ella debemos luchar, pero no porque ya yo no me pongo por este partido, por otro partido. Eso tiene que quedar a un segundo lado. O sea, según yo, por lo menos, trato de ser transversal en lo que, en respecto a lo que es política. Que la política te divide, igual que la religión también divide. Aquí debemos pensar en la condición de lo que es nuestro pueblo, entender eso. Porque yo veo, para mí, la minera hace lo que quiere,
¿cierto? Nos dan gas cuando quieren ellos, nos compran, la gente una cajita y los compran, como que cuando se llevan todas las riquezas y ni siquiera queda en Chile. Bueno, mejor voy a explicar todo eso y ya todos sabemos. Pero a la esencia a lo que yo iba era de que nosotros como dirigentes debemos estar transversales y ver por nuestros pueblos. O sea, eso es, antes que nada, yo creo que eso nos debiéramos tenerlo ahí, como nuestra política de calidad de dirigentes, tener eso presente, ¿no? Sí, Eso sí. a mí me mueve por lo menos Sí. y cuando se llama a eso, ¿no? Encascarse en división y hacerse grupos, porque eso le gusta al enemigo, o sea, que uno se divida para que ellos ganen y salir con la suya. Eso justamente, permiso, una consejera, es lo que nos pasó. Nosotros también, como consejeros, discutimos eso y es normal, porque cada uno viene con su punto de vista, cada uno viene con un pueblo, con un grupo de personas detrás, con intereses, y de transmitírselo porque eso a veces nos desgastaba a nosotros y ya empezamos a decirse que vamos todos por un solo lado y ojo que las veces que se han hecho grandes cosas es cuando se han juntado y a veces dura poco esa unión, después más adelante cada uno se tira más a un lado, otros quieren hacerse campaña, empieza a pasar eso, pero uno debe aprender a convivir con eso. Debe aprender a convivir que hay grupos políticos, que hay partidos políticos, que hay grupos de interés, hay asesores que entran, hay de todo eso. Entonces, acá yo creo que ya el rol, ya de a poco, el ADI va avanzando cada vez más se va fortaleciendo, cada vez van teniendo la visión más clara de lo que efectivamente se tiene que hacer y de lo que también pueden hacer mucho más allá de lo que le diga un decreto. Hay sentencias judiciales que ahora indican cosas distintas del área de desarrollo indígena. Entonces, creo que hay un largo camino que deben recorrer los consejeros, el ADI mismo, con todos los consejeros que vayan pasando, y creo que esta es una oportunidad en esta comisión de don Severo de poner algo importante y fortalecerse, y yo creo que ya ustedes están en el cargo, nosotros siempre vamos a estar de alguna manera en esto, o sea, la mayoría que estamos en estas cosas no lo vamos a dejar tan fácilmente, podemos cansarnos 1 o 2 años, pero volvemos. Entonces, creo que como dice la sociedad, como también percibe libertad, hay que tomar las cosas y con un buen rumbo, con una buena fuerza, y yo creo que los pueblos nos van a apoyar. Eso desde mi parte, desde lo que nos tocó vivir, y deseándole lo mejor a ustedes como consejeros y todos los que están acá, grandes amigos. Bien, bien. Que me apoyen, ahí con Adi y la consultora, ¿cierto? Gabriela siempre apoyó, ella ya entregó los documentos, yo no estaba acá. Así que eso es de mi parte. Bendiciones. Ya, ¿qué me queda a mí que con una serie de dudas en este documento que más de algunos de ustedes yo creo que no lo han revisado acá? Yo les sugiero a esta mesa que no sea hoy el tema de votación de este documento a la aprobación. Y fijemos otra reunión, pero ahí ya someter la votación y de acuerdo a las observaciones que se puedan hacer. Es como tarea para casa, los consejeros debieran hacerse parte del documento, revisarlo bien y en qué hacer la observación correspondiente. ¿Qué es lo que podemos sacar? ¿Qué es lo que podemos agregar? ¿Les parece? ¿O estamos de acuerdo que ya ustedes están empapados? Una consulta, porque en el caso, esa vez también yo tenía que firmar lo que también pienso. Si esto va a ser aprobado por la comisión, ¿se firman los consejeros o firma el consejo ADI completo con todos los integrantes? Iba precisamente porque nosotros solamente los consejeros, yo creo que es lo más ahora vamos porque como habla de aprobar, sí, dice el artículo 13 del decreto supremo número 86
¿Se nota? Artículo de tercero, 1, 2, 3, tercer artículo. Dice, Disculpen, don Víctor. Bueno, primero buenos días a todos y todas. Veo que está leyendo una presentación, pero de manera online no, no se ve la presentación, solamente la primera hoja. No, ¿Y pueden arreglar eso para ir siguiendo? Ya. Mira, va. Ya, eso, que estaban compartiendo, pero solamente se veía la primera hoja de la presentación. cuando esté conectado ahí. Sí, ese. López. Ahí está el punto, ahí hay que tener atención. Yo creo, don Severo, que en realidad el documento está claro, tiene harto de fundamento en los hechos, en el derecho, como lo puso Víctor. Y lo único, o sea, por mi parte creo que lo único que tendríamos que agregar o revisar serían las actas de cómo se trabajó este diálogo con los pueblos originarios para poder hacer mención de eso aquí. En los hechos. Sí, ¿Qué están los resultados? claro. Por si le sirve algo ahí. Ya. Entonces, como para que no se extienda tanto la explicación de la carta o solo así como súper breve, porque finalmente son temas más formales. Claro. Ya, ahora sí. ¿Janet puede ver ahora la presentación? Sí, ahora se ve. Ya, bien, en relación al punto que tocó Mario, es importante, ¿ya? Porque primero que todo, la solicitud está realizada por la Constitución, posteriormente la ley 19.880 también permite, es importante, primero voy a remitirme al segundo, dice que se consideran interesados en el procedimiento administrativo porque la solicitud de consulta indígena es un procedimiento administrativo, ¿ya? Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses individuales o colectivos. En este caso puntual se está pidiendo la solicitud indígena como un interés colectivo, porque es un derecho colectivo, ¿ya? Ese es el punto. Ahora, el artículo 21 yo lo conecto con el artículo 13 del decreto 166, y es el que, en el fondo, al final del 2013, dice, cualquier persona interesada natural o jurídica o instituciones representativas podrán solicitar fundadamente al órgano responsable de la medida la realización de un proceso de consulta. Vamos a empezar a denunciar este último artículo, dice cualquier persona interesada, natural o jurídica. Una persona natural puede ser perfectamente, generalmente podría ser una persona como don Severo, como presidente de la comisión, así como también puede ser cualquier otra persona. Aquí no está distinguiendo si es indígena o no, ¿ya? Porque perfectamente puede ser un catedrático en derecho indígena, y perfectamente puede argumentarlo igual, ¿ya? Que no es indígena, o una persona jurídica, porque dice cualquier persona interesada natural o jurídica. Ya ese punto, persona natural puede ser cualquiera, puede ser indígena o no indígena, porque se entiende que este es un interés público o colectivo. O una persona jurídica, puede ser una comunidad indígena, o una asociación indígena, o hasta incluso puede ser una fundación o corporación que se enfoque precisamente en la temática de derecho indígena. Y ¿Ya? Ahí no hay, deben no hay decir, límite. debe ser, porque No hay límite, ¿ya? Sí, no hay no sé si se entendió esa parte. Claro, Ya, pero ahora para que- vamos o instituciones representativas. Este punto es un poquitito delicado, porque en estricto rigor los consejeros ADE no son instituciones representativas desde el punto de vista cultural, ¿ya? Porque aquí se aplican instituciones representativas en el contexto de instituciones tradicionales, como por ejemplo siempre se ha mencionado al Consejo de Ancianos de Isla de Pascua. Ellos son una institución representativa salida del mismo pueblo y reconocida por ellos.
Es el punto. Ay, Y por otra parte, los consejeros ADI están dentro de lo que es el artículo 26 de la ley indígena, del área de desarrollo indígena, y también está la resolución 852 que crea el consejo directivo, dentro del cual están los consejeros ADI, que son 10, y además los otros 10 funcionarios que son públicos. Por lo tanto, entre todos ellos forman el consejo directivo. ya. Por lo tanto, vendría a ser una herramienta legal del Estado el cargo de Sí, ADI. sí, Es un estamos de punto discusión delicado, siempre sí, eso de sí, la es un punto representatividad, delicado. Claro, siempre ha claro, estado. claro. Que si bien las comunidades indígenas, ¿cierto? Que salen, ¿cierto? De la ley indígena, Sí, son representativas, pero el ADI también que está dentro de la ley indígena, algunos indican que no, otros dicen que sí. Esa es una Claro, discusión. claro. Yo creo que también podrían trabajar en eso, es cómo hacerla representativa. por eso que yo en primera instancia Para que no tenga problemas como persona natural representando intereses colectivos. Ah, perfecto. Claro, en Ya, primera ya, instancia, ya, en ya, primera ya. instancia. Queda claro. Claro, porque lo corrobora el artículo 21 de la ley 19.880, una persona natural representando intereses colectivos. Y lo anterior se corrobora con el artículo 13 del decreto 66, donde cualquier persona interesada, natural o jurídica, yo opté por cualquier persona interesada natural. Ya no, Sí. En primera instancia, en primera instancia. Y en realidad, Mario, yo creo que los ADI no tenemos que trabajar nuestra representatividad, sino que el Estado está al debe de reconocer nuestra representatividad. Sí, sí, no, yo creo igual. Que hay personas que se argumentan eso, nosotros hemos tenido también profesores que nos dicen, no, si esto no es representativo, pero dentro de nuestra gente, o sea, yo recuerdo, no, sí, nos representa. Entonces, yo creo que hay que aclarar ese punto más adelante por cualquier cosa con un consejo, que yo, desde mi punto de vista, efectivamente es representativo. Para mí, tú me hablas como persona indígena. Entonces hay que ver qué es lo que pueda pasar. Pero entonces eso estaría claro en el caso de don Severo que no habría lugar a dudas. Inconveniente, como presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente. En primera instancia, pero sí me gustaría que de alguna forma fuera también cuando hagamos la presentación del documento, que vayan con la firma de todos los consejeros. No solamente yo independiente que sea presidente, pero también validado por todos los consejeros. Se puede. Sí, también. Claro, Porque eso claro, En apoyo. Claro. Claro, sí, Siempre casi la Tamarugal completa de la sí, vida. entonces igual ahí le da más peso igual al... Bueno, claro, exactamente como yo mencionaba, el Consejo de Ancianos de Isla de Pascua, lo que yo he mencionado en exposiciones, son un grupo de personas que salió de las comunidades tradicionales y reconocida por ellas mismas, sin intervención del Estado de las leyes. Por eso es que este tema de institución representativa tengo mi observación en relación a eso, tengo mi observación. Que a veces Sí, se levanta claro. cualquiera nomás y dice que es representativo y eso pasa. Y se pasan por las comunidades que están estructuradas Claro. y los consejos ADI que están Por estructurados. eso que el que le da certeza es una persona natural o jurídica, Claro. porque la presenta tal persona con su nombre, su apellido, o una persona jurídica, observatorio tanto, fundación tanto, comunidad o asociación tanto. Le da certeza a quien está pidiendo la En solicitud. el tiempo de que nosotros tuvimos como consejeros, también de repente aparecieron personas que dijeron que eran representativos y que prácticamente que nosotros teníamos que unirnos a ellos. Entonces, Claro. igual luchamos Sí. nuestro espacio. Si fue todo ese tiempo fue de mucha tensión. Sí, por No eso, nos dejamos quitarnos que diga yo soy representativo, soy el consejo, Claro. no sé qué, y tú haceme caso. por eso que, claro, el tema del último es bastante... Ya, Con bien, observación. bien, perfecto. Ya. La medida, la política, para terminar, la política nacional minera 2050 es un acto formal emitido por una entidad pública, tiene una declaración de voluntad, ejerce una potestad pública, es discrecional, susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas, impacto significativo y específico. Voy a referir más a los últimos, a la este y a la G, susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas. Ese, en el fondo, es la base de tener la fuerza de la solicitud, ¿ya? Porque la afectación tiene que ser directa y especial. En el caso de la política nacional minera, va a afectar a toda la ciudadanía chilena
y se tomó desde un principio de esa manera. Por eso que se afectó, se aplicó el mecanismo de la participación, ¿ya? La cual es aplicada a todos los ciudadanos, caso en el cual debió haberse ocupado la consulta indígena desde un principio, por la afectación directa y específica que tiene. ¿Qué significa eso? Que la política nacional minera va a afectar a toda la ciudadanía chilena y también a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que implica específica? Es que el resto de la ciudadanía no va a captar la afectación que tiene esta medida con los pueblos indígenas porque ellos pertenecen a otra cultura. No, pues sí. Es el tema. Hay una afectación no general, pero una afectación especial, que solamente lo perciben los pueblos indígenas, pero no el resto de la ciudadanía, porque pertenecen a otra cultura. No sé si se entiende ese punto. Eso es importantísimo porque de ahí, de la susceptibilidad de afectación directa, de ahí emana el procedimiento apropiado, la buena fe, previo y con instituciones representativas. Si no hay susceptibilidad de afectación directa, no existen esos 4 elementos. ¿Ya? Ya. Pues también se aplicó el convenio 169, el artículo 6, número 1, medida legislativa o administrativa susceptible de afectar directamente. Lo mismo que el decreto 66. Ahora, aquí hay que marcar una distinción. La política nacional minera no es una medida legislativa, es una medida administrativa, porque la medida administrativa la dicta el propio presidente de la República a través de un decreto supremo, la promulga, que es un acto formal en la cual declara la existencia de la política, la firma, la timbra y posteriormente la publica en el diario oficial. Y una vez que se cumplen esos 2 requisitos, se entiende que entra en vigencia o está dictada y a partir de ese momento debe cumplirse, se debe implementar. ¿Qué pasa con las medidas legislativas? La medida legislativa, hay ciertas materias en que el presidente igual tiene iniciativa, pero las manda al Parlamento, al Congreso. ¿Ya? Y de ahí esa medida que es generada por el presidente ingresa al Congreso Nacional y eso es una medida legislativa. ¿Ya? En su momento, si es que llega a generarse una medida legislativa, se conversará más adelante de eso, pero puntualmente estamos en presencia de una medida administrativa que no va al Congreso, que el presidente la va a dictar, la va a promulgar y publicar y va a empezar a regir de inmediato. No es como la legislativa que el presidente termina la medida, después envía el trámite que se llama mensaje, el documento que envía al Congreso y de ahí uno no sabe cuándo va a terminar esa ley de la transición. Después, en relación al carácter previo de la consulta del decreto supremo número 66, en su artículo 11 dispone que, voy a leer el artículo y lo voy a, porque esta es la base también de la presentación, dice, carácter previo de la consulta de los pueblos indígenas será previa, entendiéndose por tal aquella que se lleva a cabo con la debida antelación y entregue al pueblo indígena afectado la posibilidad de influir de manera real y efectiva en la medida que sea susceptible de afectar directamente. A fin de dar cumplimiento a lo anterior, el órgano responsable deberá determinar con inmediata antelación la procedencia de la consulta de acuerdo al establecido artículo 13 del presente reglamento. Lo que señala estos dos párrafos es lo que mencioné al principio, que la Subsecretaría de Minería tenía la intención de implementar la política nacional minera, pero tenía la duda sobre si se procedía o no a la consulta indígena. Entonces, ¿qué hizo? Ofició a la Subsecretaría de Desarrollo Social para que les señalara si procede o no, y esta última le respondió que no procede. ¿Ya? Entonces se cumple el segundo Antes de que pasara muchos procesos. Claro, antes de que pasara eso. Sí, antes de que pasara muchos procesos. Y porque los 2 párrafos anteriores es un mandato para el órgano público, porque el órgano público es obligado a efectuar la consulta previa con la debida antelación. ¿Ya? ¿Qué implica la debida antelación? Que no podría un órgano público X decir, ¿sabes qué? El lunes hacemos la consulta y el miércoles la dictamos. Eso, ahí no hay debida antelación. Ya tiene que haber un periodo de tiempo razonable, o sea, 6 meses o 1 año, que es el tiempo que generalmente dura la y aquí va el tema. Con todo, el órgano responsable siempre realizará la consulta antes de la dictación de la medida administrativa.
los dos párrafos anteriores implican una obligación para los órganos públicos. Y el último es la base para solicitar la consulta indígena que la hacemos nosotros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice, con todo, el órgano responsable siempre realizará la consulta antes de la elaboración de la medida administrativa. Nosotros estamos en donde está la raya de esa frase, estamos nosotros. ¿Por qué? Porque todavía la medida no se ha dictado y puede realizarse la consulta indígena. Y si puede realizarse, puede solicitarse. Ese es el punto. Claro. Claro, eso sería todo y gracias por su atención. Entonces, ahora ahora la última palabra la tienen ustedes en relación a la decisión que pudiesen tomar en relación al documento que se generó. Y quería preguntar algo en relación a lo previo. Siempre lo previo es para evitar cualquier tipo de discusión más adelante, pero también se han generado consultas en procesos cuando ya está más avanzado y igual uno puede hacerlo. Un caso claro es la Convención Constitucional, la consulta le hicieron casi al final. Entonces, Claro. siempre hay posibilidad de poder incidir. Y si uno tiene las cosas claras acá, y sobre todo, aquí hay gente que conoce bastante del tema, que le ha tocado pasar por determinados momentos, le podrían ayudar bastante y bueno, ahí hay un diálogo más abierto donde todos son responsables. Claro, un buen ejemplo de eso es el tema de la propuesta constitucional que se votó el 4 de septiembre, porque era una medida que iba a afectar a toda la ciudadanía en general, ¿ya? Pero aunque fuese muy general, igual había afectaciones particulares y especialísimas a los pueblos indígenas, el resto de la sociedad no lo percibía, pero sí lo percibía los pueblos indígenas. Entonces, en relación a eso, procedía la consulta indígena. Claro, yo creo que lo tenían claro, si fueron a Sí. estratégicamente para Claro. darle poco tiempo, porque Claro, desde mi punto de vista. Claro, a contrario censo, Pero siempre uno claro, tiene la que realidad pelear. hay algunas medidas también en las cuales no procede la consulta indígena, como por ejemplo en materias tributarias o materias previsionales o el aumento del sueldo. Esas son temáticas que afectan a todos los ciudadanos en forma general, más o menos para ir haciendo un complemento de aquellas medidas en las cuales no procede, Sí. para tener el abanico completo. Claro, solamente irse de acuerdo nomás y darle. ¿Cuándo es necesario hacer la consulta indígena? ¿Cuándo sale eso? Sí, mire, la consulta indígena se produce de oficio o a solicitud de parte. ¿Ya? Primeramente de oficio, la entidad pública X hace un estudio de planificación sobre qué medidas se podría implementar en el futuro. Entonces se proceden a efectuar estudios, análisis, prefactibilidad en relación a la medida. Entonces, si en el transcurso de esas gestiones donde se desarrolla un estudio y análisis, hay un indicio de una afectación diferenciada en relación a los pueblos indígenas, y si ese servicio público tiene la duda si procede o no, entonces remite oficio a la Secretaría de Ministerio de Desarrollo Social para que ellos elaboren un informe en la cual ellos determinan si procede o no. Exactamente, y también la podemos pedir nosotros en la medida en que la propuesta de la entidad se haga pública. Y ahí también nosotros tomamos noticia de ello y solicitamos la consulta indígena, en la medida en que exista esa afectación directa y específica, que en el fondo es la susceptibilidad de afectación directa. Sí. Ya. Bueno, en este yo dije que deberíamos darle una vuelta más, pero viste que este documento ya está elaborado. También, como dijo Libertad, que también hay argumentos bastante acá que se han trabajado. Yo creo que más allá de darle otra vuelta más, no sé qué les parece si podamos ya darle aquí a firmar este documento o qué dicen ustedes. Porque no estamos en que si hacemos otra reunión sobre esto mismo, se va retrasando el proceso más. Sí.
lo único que yo decía es que podríamos buscar antecedentes de lo que se hizo en la mesa de trabajo y eso agregarlo como fundamentos de hecho. Entonces, pero eso es que yo recién revisé rápidamente la página y no aparece esa información, entonces la tendríamos que pedir por transparencia y probablemente igual se va a demorar. Entonces no sé cuál sea la mejor opción, ahí Víctor nos puede ayudar si esperamos para agregarlo o luego lo agregamos como un complemento a esta solicitud. Claro, igual no se lo escriban de esa manera, no hay ningún inconveniente, porque igual Mario me mete una acta, ¿no es cierto? Claro, esa Del 2021, me parece. es que uno sí. Claro, pero a lo que se refiere a libertad es más o menos tener una cantidad significativa de actas, de la cual hacer un resumen, ¿no es cierto? Para que se especifique de manera general lo que se hizo en la gestión puntualmente. Sí, exacto. Eso Ya. de antes yo cuando Sí, ingresé encontré. más que informar sobre lo que se hizo, porque eso sería como un fundamento a favor del Estado que está haciendo las cosas, es decirles qué pasó con la participación de los ARI y de los pueblos originarios. Más que decir que se hizo tal y tal reunión, porque eso no nos sirve para la carta. Claro, No sirve para fundamentar claro. la afectación directa. Si Claro. esa es la parte fundamental, lo otro sería, o sea, como para tener claro. Pero Eso pueden hacerlo. en las actas constan de que ustedes hicieron retiro, o sea, debe haber actas en ese sentido. Que ellos toman Lo que pasa es que exacto no Puntualmente apareció. exacto. El problema es que la Ya. gente, como digo, la gente empezó a decir yo no autorizo que salga mi nombre, fue una cosa demasiado. Sí, porque eso Entonces, igual se entiende. lo que yo hago es como miembro del Consejo Consultivo, lo que se podía tomar de ahí, no puedo poner nombres porque ellos no querían, es dejarlo en este oficio. Que se retiran, los pueblos indígenas se retiran porque dicen que no quieren, entonces, por lo tanto, yo también me retiro. Eso es lo que pasa. Sí. Eso pasa, o sea, yo no voy a seguir validando un proceso donde están mis compañeros retirándose. No puedo. Claro. O sea, uno tiene que estar con su gente, ¿no? Entonces, puede ser también parte, si lo revisan bien. Esto se puede tomar negociación. Claro, Tomar porque como- aquí consta también lo que tú Sí, y mencionaste. está con el tiempo. Esto posteriormente, Claro, yo lo entregaba con correo, pero no con chat Sí, y hay que presión y hacer orden. mención a eso. Esta Ya. lo entregó amablemente la señora Gabriela, me ayudó, lo entregó en el Ministerio de Minería. Este Claro. oficio, más el anterior, que no me lo habían pescado, así que lo puse adjuntado para que quede ahí. Está Ya. con el timbre del Ministerio de Minería con fecha, con providencia. Ya, no hay ningún problema. Pueden revisarlo, si es que les sirve, bien. Si es que no, para que les quede más o menos ustedes lo que pasó en ese momento. Claro, para Sí, mostrar entonces se agrega esto y lo- quedaría listado. Lo ideal, porque está con el ADI, está con un ADI funcionando. Entonces, lo ideal es que ustedes ya tengan claro de que van a solicitarlo a través de un severo y solamente si le van a hacer alguna modificación y listo, y esto ya estaría como aprobado, solamente con algunas modificaciones. Sí, entonces la próxima semana nos preocupamos solo de firmar. Sí, agregando. Yo pensé Creo que no, porque igual hay que tiempo y preparar, no se van a dejar tan fácil. No importa, pero por lo menos este año, da lo mismo, da lo mismo. Claro. Tienen que te digan. ya, Bien. nada más que decir, agradecer la asistencia a los consejeros con ADI y a con Mario González. Sí, igual se agradece la introducción de la parte histórica de la gestión que se empezaron a realizar. Voy a guardar, nadie más. Enriqueció Voy a guardar. la actividad. Ah. No, que no lo veo. No como Aquí lo ven. No, tiro otro y lo firma. Otro, si pasa, oye, si pasa esto en los pueblos, está otro. Yo en el transcurso de esta semana yo entrego el nuevo documento con la incorporación de los talleres. Esta semana. De esta semana, sí. Más o menos más tarde, del 1 de marzo. Pero la puerta ya está, entonces ahí tienen que apoyar. Claro, del 1 de marzo. Y ahí entonces deberían firmar. Sí. Sí. Bueno. Ujú. Eso cómo se Tiene llama. que traer con los congresos. Siendo las 11:36, se cierra la comisión. Sí. Bien. Buena, buena.